Estamos ahí, ¿me puede escuchar correctamente? Gracias, Presidenta. En primer lugar, manifestar que eh, el bloque va a acompañar en general el proyecto en tratamiento, más allá de las diferencias, más allá de los cuestionamientos, más allá de algunas proposiciones que se van a hacer en particular al tema en análisis. Estamos transitando por un año en el cual el presupuesto en ejercicio es el reconducido del año previo, lo cual impide incluso el adecuado contralor por parte de la oposición política. Lógicamente, así como el gobierno necesita presupuesto y el Poder Ejecutivo lo necesita, también la oposición lo necesita y la provincia. Sin perjuicio de lo cual, pretendo en esta locución que voy a intentar, como habitualmente se hace, ser lo más breve posible, señalar algunos aspectos que son particulares o en alguna medida no compartimos o bien no han sido suficientemente explicados o justificados por parte del oficialismo. Como bien lo planteaba el miembro informante, el contador Ricardo Aredes, las necesidades de financiamiento o bien el resultado financiero es negativo para el presupuesto que se prevé para el año que viene, en una suma de 5.226 millones de pesos, lo cual deriva obviamente en necesidades de financiamiento, en un pedido de autorización por parte del Ejecutivo Provincial para contraer deuda por una suma similar, y eso nos reenvía al artículo 27 de este proyecto de ley, en el cual se solicita una autorización hasta la suma de 6.000 millones de pesos para contraer deuda. Lógicamente, por previsión constitucional, toda esa deuda que pretende contraer el Estado provincial tiene como destino la realización de obras. Ahora, eso no es automáticamente una justificación, en la medida de que si nosotros llevásemos ese argumento al infinito, podríamos suponer que también es correcta una autorización de deuda de 60.000 millones de pesos o una suma sideral. Entonces, ¿cómo nos ubicamos o cómo podemos hacer un análisis de la razonabilidad del monto que prevé la provincia, sin perjuicio del cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y sin perjuicio de ello, en cuanto a que nos tenemos que parar sobre una plataforma de suponer que la provincia de Catamarca no tiene mayores problemas en líneas generales respecto de sus niveles de endeudamiento por algunas administraciones que han sido bastante cautelosas respecto de la contracción de deuda. Sin embargo, tenemos que al menos hacer un análisis en términos comparativos respecto de los pedidos de autorización de los años anteriores. Tenemos el presupuesto para el ejercicio del año 2019, cuyo proyecto en su artículo 27 solicitaba una autorización por la suma de 1.000 millones de pesos, lo cual representaba un 2% del total del costo del Estado, por decirlo en términos llanos. La solicitud de autorización para el año 2020 era de 2.000 millones de pesos, es decir, el doble en términos absolutos, pero significaba el 2,6% del total del costo del Estado. Estamos hablando, en lo que refiere al año 2019, de un proyecto de presupuesto de casi 50.000 millones de pesos, y el año anterior, que finalmente se recondujo, de 75.000 millones de pesos. Por lo cual vemos con sorpresa el monto que aparece en la solicitud de autorización para el año que viene, en cuanto representa aproximadamente el doble de los años previos, en cuanto que están previstos gastar 110.000 millones de pesos y el pedido de autorización es de 6.000, es decir, que en términos porcentuales el 5,44% del costo total del Estado, es decir, el gobierno aparentemente, por lo menos lo que está puesto por parte del propio mensaje de elevación y el propio proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo Provincial, parecieran
encaminarse a abandonar la línea de escaso endeudamiento o de cautela en materia de contracción de deuda pública. Y digo esto reiterando lo que planteaba anteriormente. Determinar si la deuda es buena o mala es difícil en lo que refiere al momento en el que lo estamos discutiendo, sabiendo que no conocemos cuáles son las condiciones bajo las cuales se podría llegar a contraer deuda o no. Digo esto también desde la perspectiva del desconocimiento de cuáles van a ser las condiciones, por ejemplo, las tasas de interés o ante qué entidad se puede llegar a solicitar un crédito. El propio ministro de Economía de la provincia, en su presentación aquí en este recinto, manifestó que no se hizo uso de la opción de contraer deuda en la suma de 2.000 millones de pesos este año, pese a que existía una herramienta financiera creada por el gobierno de la nación a partir de la aparición de esta pandemia y todas las medidas de emergencia derivadas de la misma. Entonces, en aquel entonces, el ministro había planteado que las condiciones bajo las cuales se podría haber llegado a contraer esa deuda no eran las convenientes, pese a que esa herramienta había sido creada por el propio gobierno de la nación en condiciones favorables respecto a las comunes del mercado. De modo que uno podría suponer que una autorización no depende solamente de cuál van a ser la finalidad de los recursos, sino cuáles van a ser las condiciones, es decir, si la tasa va a ser positiva, negativa, etc. Sin duda no va a poder ser en moneda extranjera por lo previsto en el consenso fiscal que más tarde estaremos tratando. En suma, Presidenta, aparece como una propuesta exagerada en términos comparativos con lo planteado anteriores años por parte del gobernador de la provincia en su primer año de gestión y los anteriores periodos durante el gobierno de la doctora Lucía Corpacci. Para señalar también, Presidenta, el artículo 14, segundo párrafo, prevé una autorización al Poder Ejecutivo a través de la Tesorería General de la provincia a administrar y disponer recursos que se recauden en concepto de regalías mineras, bajo los lineamientos de la Ley 5642, hasta tanto se constituye efectivamente el fondo fiduciario que establece el artículo 5 de la referida ley. La verdad, Presidenta, que eso nos preocupa, porque el artículo 5 de la ley nueva de regalías mineras, recordemos toda la saga de derogación por decreto de la ley de distribución secundaria de regalías mineras, recordemos la autorización de que esos recursos pasen a la Tesorería General de la provincia, el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y todo el ruido político que hizo toda esa movida inconsulta por parte del gobernador de la provincia, sobre todo en los territorios en los cuales se desarrollan actividades mineras. Ese artículo 5 de la mencionada ley establecía la creación de un fondo o de fondos fiduciarios para crear una suerte de patrimonio separado para administrar regalías mineras. Y no solamente eso, Presidenta, sino también que la mentada norma preveía que el Poder Ejecutivo Provincial hasta el 30 de octubre de cada año, ya pasó el 30 de octubre, realizaría una suerte de consultas con los municipios para el desarrollo de distintos proyectos de inversión. Bueno, eso no está reflejado en esta ley de presupuesto, no hay reflejado absolutamente nada, ni cuántos recursos hubo, ni cuáles son las consultas que se hicieron, ni qué opinaron los municipios respecto a la administración de fondos de regalías mineras, y por supuesto tampoco la creación de ese fondo fiduciario, y lo cual, sin ningún nivel de arrogancia, por supuesto, no nos deja de dar la razón respecto de que nosotros denunciamos al inicio de las sesiones ordinarias la decisión política del gobernador de la provincia de concentrar la administración de fondos. Se ha manifestado en sucesivas reuniones en la Comisión de Hacienda que acerca de la complejidad que representa la puesta en funcionamiento de estos fondos fiduciarios, en cuanto que requieren también negociación con entidades financieras, pero me parece que esta autorización que solicita el artículo 14, que le mencionaba previamente,
No puede ser algo que pase a ser una política pública en la cual consecutivamente nosotros todos los años empecemos a autorizar a que no cumpla el Poder Ejecutivo con la génesis de la Ley 5642 de Administración de Regalías Mineras. Por supuesto, Presidenta, vamos a acompañar la eliminación del tercer párrafo del artículo 17, como lo manifestaba, por los motivos que manifestaba previamente el diputado preopinante, que también hizo mención al tercer punto respecto del cual prefiero hacer algunas consideraciones que tienen que ver con el plan de obras del gobierno de la provincia. Perdón, es muy diputado, difícil. ya se ha excedido en 1 minuto en su tiempo. Sí, permítame cerrar para que... Por favor. En breves segundos. No coincide, Presidenta, el plan de obras que ha elevado el Poder Ejecutivo de la provincia respecto de lo que casi en simultáneo elevó como propuesta respecto a la emergencia hídrica. Cuando se trató la emergencia hídrica acá en esta Cámara de Diputados, venía con un anexo que provenía del Senado de la provincia de 120 proyectos de inversión. La justificación para la aprobación de ese proyecto fue ni más ni menos del volumen de obras que preveía hacer el ministerio a cargo del ministro Alberto Kosicki respecto de obras hídricas en la provincia. Bueno, el 10% de esas obras están en esta ley de presupuesto. Es decir, a la hora de los bifes, los proyectos no están. No sé si es mala comunicación dentro del gobierno, no queda claro cuál es el rumbo general del gobierno en materia de inversión pública. Debemos reconocer, obviamente, que hay obras importantes que sí están, como el Acueducto Norte o como el dique de la Florida. Ahora, hay muchísimas otras obras que no se han incorporado, pese a que la semana previa que ingresó este proyecto de presupuesto habían sido anunciadas con bombos y platillos en este mismo recinto. Y no solamente eso, Presidenta, y lo dejamos para después, no coinciden los montos. El gobierno tiene que ponerse internamente de acuerdo respecto de cuánto cuesta el dique de Paicuquí, de Antofagasta de la Sierra, que se ha informado en la emergencia hídrica que costaba 670 millones de pesos y en el presupuesto figura con 448. ¿Cuánto cuesta el complejo de Sical, que figuraba con 560 millones y en la emergencia hídrica de 1.400 millones? Nada más, Presidenta. Muchísimas gracias. Seguramente se van a hacer algunas proposiciones en particular en el tratamiento del presente. Gracias, Presidente.